Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá en orden, listo para dar así una clase muy linda. Espero que les guste a los chicos sobre la reacción de sustitución electrofílica aromática, ¿no? Un tema bastante interesante que ya es una temática asociada a los estudiantes que participan del nivel 3 y obviamente 3 entrenados. En este caso o en esta oportunidad, la temática de la cual voy a hablar el día de hoy no corresponde para el nivel 2 No, bits, ¿sí? no, Solamente, como dije, nivel 3 y 3 entrenados. sí, hoy vamos a contarle a chicos y chicas y grandes que estamos hoy grabando un domingo la clase de sustitución electrofílica aromática con algunos pequeños problemas técnicos. Va- Sí, bueno, Vamos a tratar de que salga bien, ¿eh? lo Vamos a hacer mejor posible, todo lo mejor exactamente, que sí. podamos. Pero bueno, listo, yo ya estoy lista, preparada, cuando vos quieras. Listo. Bueno, dale, voy a ir haciendo compartir pantalla, así la gente del otro lado va entendiendo los inconvenientes que solemos tener sobre estas cosas. Ahí apareció Se el ve tema, todo, se vamos ve a poner, bien. sí, el PowerPoint, perfecto, muy Muy bien. bonito. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de, como dijimos, el tema era sustitución electrólica aromática, donde le voy a dar una serie de conceptos. Vamos a hablar de la aromaticidad de los compuestos, algunos compuestos orgánicos, la regioquímica asociada a la reacción de sustitución electrofílica aromática y, como siempre, algunas aplicaciones de esta reacción tan interesante e importante del área de la química orgánica. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? En el cual Me podemos encanta. Me encanta decir que el anillo bencénico, que es el compuesto, sí, los problemitas técnicos. No, digo que me encanta cuando podemos hacer un poquito de historia y recordar, porque si no parece que sí, el benceno desde toda la vida sabemos que es así, pero para descubrir, o digamos, claro, para poder no, no, saber no, su no, estructura cómo era y cómo lógico. reaccionaba, pasaron muchos experimentos y muchos años. Claro, sí, sí, yo diría que casi como un siglo y medio, podemos decir, hasta lo que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, el anillo bencénico, como les decía, el benceno, que es el compuesto más simple, aromático, fue aislado por primera vez por Michael Faraday en 1825 a partir de la combustión del gas de alumbrado. Recuerden que en la época que existía Michael Faraday, en 1825, la corriente eléctrica todavía había, no existía. Por algún método empírico determinó que la fórmula empírica para este compuesto era carbono, hidrógeno. Posteriormente, un químico alemán, Eilhard Mitscherlich, sintetizó a partir de la goma de Benjui el anillo bencénico, y a partir de este nombre, por la forma de pronunciación, ha luego quedado históricamente conocido como benzina o benceno en castellano. Posteriormente, utilizando el método de Oswald, seguramente en ese siglo, se determinó que la fórmula molecular del benceno es carbono 6, hidrógeno 6, sabiendo que el peso molecular de ese líquido era igual a 78. A posteriori, cuando entonces encontraron y pudieron de alguna manera identificar experimentalmente el benceno y obtener una fórmula molecular, se descubrieron otros compuestos aromáticos cuya relación carbono-hidrógeno siempre fueron bajas y se caracterizaban por ser líquidos o sólidos que tenían, digamos, una capacidad de sublimar a temperatura ambiente
bastante fácil y con aromas particulares. De ahí que esta familia de compuestos se los conozcan como compuestos aromáticos. Tengan en cuenta, por ejemplo, la naftalina que utilizamos en los roperos y los placar, no es más que el naftaleno y por lo tanto, bueno, ese olor tan característico de la naftalina es debido a la capacidad de sublimar el sólido a temperatura ambiente y cumplir con la función de matar larvas y polillas, ¿no? Por supuesto que se conoce desde hace ya varios siglos. Hoy en día Sí, no recomiendan más el uso de naftalina para claro, porque es un poco proteger. tóxica, sí, Para proteger la ropa, pero debemos sí. decir que para matar las, ¿cómo se Sí, llama? sí, las polillas y las Las larvas no hay polillas es nada muy buena. mejor. Claro, sí, 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 seguro. Pero bueno, uno a veces utiliza también el raid, ¿no? Para matar todo eso. Bien, sigamos. Inicialmente se propusieron distintas estructuras para el benceno, como las que se muestran acá, históricamente. Fíjense qué estructuras tan particulares, si quieren, de alguna manera, pero ninguna de estas explicaba el comportamiento químico que ya en la época se observaba. Fíjense que pasamos por Klaus, Dewar, Landerburg, Armstrong, Thiel, que es el que más se aproxima, si quieren, con esto del cicloxano con adentro el circulito punteado. Y en 1866, le propuso esta obra, que les marco con el cursor, en el cual correspondería a una estructura cíclica conteniendo 3 dobles enlaces. Esta propuesta de Kekulé viene a colación de que en 1859 ya se había propuesto que existían enlaces múltiples, dobles y triples enlaces. Y evidentemente que Kekulé se basó en eso para encontrar una estructura para dar el anillo bencénico. En Sin en ese embargo, lo momento, que Kekulé, sí. no sé si vas a contar la historia de que culé, del sueño de que tuvo. Ah, no, no, pero justo veo acá en la foto, esta foto así tan linda que salió muy favorecido el señor, tiene ahí como ven como el coso del ovillo, que es la cuestión de la víbora, ¿no? Que la víbora se come su propia cola. Evidentemente esta foto, digamos, ilustra lo que se dice, que Kekulé soñó de que ya para llegar a esta estructura, que una serpiente se enroscaba comiéndose la cola y eso cuando se despertó a la mañana le hizo proponer una estructura de este tipo. Además, teniendo en cuenta que ya existía la idea de los enlaces múltiples, como habíamos dicho recién. Sin embargo, todos sus colegas, digamos, no estaban tan convencidos de la propuesta de Kekulé. No, ¿Sí? porque lo que los Eh, volvía muy locos, los desconcertaba mucho, era el bajo contenido de hidrógeno que tenía. Tenía claro, muchas insaturaciones esa estructura. sí, Y para cualquier compuesto, en ese para esa época se sabía que un compuesto que tenía un bajo contenido de hidrógeno era susceptible a reacciones de adición. Y sin claro, embargo, el benceno no era, tenía un contenido de no, hidrógeno claro. muy bajo y no era susceptible a reacciones de adición. Era Claro, que eran las primeras reacciones que los químicos de la época conocían. Entonces había como mucho desconcierto. Y lamentablemente, bueno, la propuesta de Kekulé ya desde el vamos no fue del todo muy bien aceptada, lamentablemente, a pesar de que fue una propuesta brillante, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que se considera en el día de hoy. La teoría más moderna de la estructura del benceno está relacionada con la resonancia. Acá les dibujé 3 estructuras, A, B y C, y fíjense que estas flechas rojas me están indicando cómo se mueven convenientemente los dobles enlaces, ¿no? Fíjense, este va para acá, este viene para acá, este va para acá y pasamos de la estructura A a la estructura
estructura B. En química orgánica, esta flecha con dos puntas significa y corresponde al concepto de la resonancia, no es un equilibrio, sino que indica resonancia. Y la estructura será, digamos, el promedio, es una manera de representar el promedio de estas dos posibles estructuras resonantes, que como bien les escribí acá, A y B no existen, sino que contribuyen a una estructura promedio identificada por la letra C. Otra característica que presentan los anillos aromáticos es que en general la distancia entre un carbono sp2 y este otro carbono sp2 que les estoy marcando con el cursor tiene un valor de 1,397 Armstrongs, ¿sí? Los carbonos presentan hibridización de tipo sp2, los 6 átomos de carbono, y en consecuencia los sustituyentes, que en este caso serían los hidrógenos y los carbonos laterales, presentan una geometría plana trigonal. Si observamos este valor de la distancia entre un carbono sp2 y el otro carbono sp2 de 1,397 Armstrong y lo comparamos con un alqueno estándar, podemos observar que en un alqueno sustituido, como este ejemplo de acá, la distancia carbono sp2 a carbono sp2 es de 1,33 Armstrong, mientras que de un carbono sp2 a un carbono sp3 es de 1,47. Queda claro que este valor es en realidad un valor promedio de esta distancia y esta otra distancia. Una característica más a tener en cuenta debido a esta geometría plana que adquiere la molécula con la hibridización de los átomos de carbono es que los orbitales P, que estarían acá indicados, y yo marco con él cursor, se solapan eficientemente generando una nube electrónica que sería la nube pi por arriba del plano que contiene el anillo o bien por debajo. Y esto evidentemente confiere a la molécula una elevadísima estabilidad y por lo tanto la necesidad de hacerlo reaccionar en condiciones muy particulares que lo distingue del resto de los sistemas con dobles y triples enlaces que conocemos hasta el momento. La estabilidad del benceno la podemos ver si comparamos, por ejemplo, este ciclohexeno sustituido, que como bien sabemos, el doble enlace reacciona con bromo en tetracloruro de carbono a través de una adición electrofílica. Entonces, lo que se obtienen, ¿sí?, serían estos dos estereoisómeros que resultan de la adición del ion bromonio, y el paso siguiente sería la adición del bromuro para neutralizar la carga positiva. En el caso del anillo bencénico, cuando la misma reacción se lleva a cabo en tetracloruro de carbono en presencia de bromo, no se observa reacción química, que era lo que apuntaba antes Laura, es decir, lo que los desconcertaban 2 siglos atrás a los químicos de esa época era esta no reactividad sobre reacciones sencillas como este caso. Mientras que si a la solución del benceno y al se le agrega un ácido de Lewis, como por ejemplo un tribromuro de hierro, automáticamente lo que se observa es la obtención de bromobenceno. Y acá lo que ocurrió fue la sustitución de un hidrógeno, que no está indicado, no estaría dibujado, pero sabemos que existe, este hidrógeno sustituido, por ejemplo, por este átomo de bromo. Otra manera de mostrar la estabilidad relacionada a estos compuestos aromáticos lo podemos analizar a través de los calores de hidrogenación, considerándose una reacción de hidrogenación aquella en la cual uno mide el calor liberado cuando un ciclohexeno en presencia de hidrógeno y un catalizador de platino o paladio lo convertimos cuantitativamente en el correspondiente ciclohexano. En este gráfico que les he puesto en esta transparencia, podemos observar el calor liberado cuando el ciclohexeno se reduce a ciclohexano.
y que es de igual a menos 120 kilojoules por mol. Si ahora a este ciclohexeno le adicionamos un segundo doble enlace que no esté conjugado con que ya existe y tenemos entonces esta molécula que sería una 1, 2, 3, 4, una 1, 4 ciclohexadieno, cuando yo lo hidrogeno en las condiciones que mencioné, se libera este calor que resulta ser cuantitativamente el doble exacto de lo que requiere un solo doble enlace para hidrogenarse. Si uno de los dobles enlaces se lo dispone en esta posición y se conjuga con este ya existente, y entonces obtenemos ahora sí este sistema 1,3 ciclohexadieno, vemos que el calor liberado para hidrogenarse es ligeramente menor, es del orden de menos 232 kilojoules por mol, lo cual me está diciendo que este fenómeno de conjugación de los dobles enlaces ¿no? le confiere una cierta estabilidad a la molécula y por ende, digamos, la energía liberada es menor. Esta diferencia que habría si teóricamente hubiera consumido 200, hubiera liberado, perdón, 240 kilojoules por mol, que es aproximadamente una diferencia de 8 kilojoules, es lo que se conoce como energía de resonancia para este sistema conjugado. Supongamos ahora, como dice al principio, la transparencia, que al benceno lo vamos a considerar un momento, y acá lo pensamos como que fuere un ciclohexatrieno, y puse hipotético, es decir, considerando que el anillo bencénico es un sistema de 3 dobles enlaces totalmente conjugados, cuando se lo hidro en condiciones dichas antes, la cantidad de calor liberado es de menos 208 kilojoules por mol. Pero si yo lo hubiera considerado como un ciclo hexatrieno, tendría que haber sido 120 por 3, ¿sí? Es decir, aproximadamente del orden de 359. Esta gran diferencia de energía en kilojoule de 151 es lo que se le atribuye a la energía de resonancia característico de los compuestos aromáticos. Me Laura, ¿querés encantó, decir algo? me encantó esta transparencia. Yo cuando Te doy una... congeló, te me quedaste congelada. Ay, pero yo me No veo importa, que no importa, seguí. yo sigo, son los problemas Sí. técnicos. Sí, 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 hoy se ve que no anda. Hoy no tenemos algún planeta que no está en línea por el eclipse de anoche. Bueno, Por eso no anda, ¿entendés? lo que yo quería decir es que esta transparencia yo la doy siempre Mm, también cuando me toca dar esta clase, sí, porque es claro, muy importante para entender qué es ese concepto de estabilización por resonancia, que es esa claro. energía que la molécula no tiene, la molécula es más estable y por lo tanto su contenido de energía es menor, que el hipotético, como vos Mm, decís, en donde ese efecto no estaría presente. claro, claro. Y la estabilización de resonancia o energía de resonancia del benceno es muy grande, 151 kilojoules. Este, Kilojoules. este es el otro factor que notaban los antiguos químicos que nos Claro. predecieron, que era un compuesto muy insaturado, con un contenido de hidrógeno muy bajo, que daba reacciones de sustitución en vez de adición, y que además cuando se hidrogenaba liberaba poco calor, es decir, era muy Claro, exacto. estable. Claro, claro. Que eran las Entonces, reacciones más simples de la época. Acá yo quisiera agregar, tal cual como vos lo acabaste de decir, que yo puse ciclo hexatrieno hipotético. Por supuesto que el benceno no es un ciclo hexatrieno. Cualquiera que de ahora en más escribe esto va a estar perfectamente mal en el nivel 3. Esto de acá es hipotético porque lo que estamos tratando de razonar es ver si cambiaba o no cambiaba el hecho de sumar, ¿sí? Dobles enlaces a la molécula del ciclo hexano, ¿sí? Es decir, el benceno no es un hexatrieno, ¿sí? Es el benceno, es un compuesto aromático cuya energía de estabilización o energía de resonancia es igual a
151 kJ por mol. ¿Sí? Perfecto, excelente. Vean rápidamente cómo. No, nada. Veamos ahora, por ejemplo, Ok, está bien. Los requerimientos para definir o tratar de entender lo que es la aromaticidad. Generalmente uno dice y define que un compuesto orgánico con cierto tipo de características es aromático, siempre y cuando uno pueda dibujar o presentar una estructura cíclica con enlaces pi conjugados. ¿Sí? Que cada átomo de carbono o heteroátomo, porque acá también la aromaticidad juega para sistemas heteroaromáticos, deben contener un orbital P proveniente de un SP2 o una hibridización de tipo SP2 o SP, tal cual como lo vemos en este dibujito, es decir, estos 6 átomos de carbono, vuelvo a repetir, cuya hibridización es de tipo SP2, sus orbitales P están conjugados generando la nube pi por arriba y por debajo del plano que contiene a la molécula. El solapamiento efectivo de los orbitales P continuamente alrededor del anillo y digamos, es la parte importante, lo que indicaría didácticamente este dibujo, y entonces para que esto sí ocurra, la estructura obviamente tiene que ser plana para que los orbitales P estén totalmente solapados. La deslocalización de los electrones pi debe disminuir la energía electrónica de la molécula, y otra de las cosas que se suele utilizar para terminar de definir si la molécula es aromática, no aromática o antiaromática o molécula de Möbius es justamente la aplicación o verificación, mejor dicho, de la regla de Huckel, en el cual un compuesto es aromático cuando se verifica que cuenta con 4n más 2 electrones pi, ¿sí? Donde n es un número entero que puede ser 0, 1, 2, 3 y etcétera, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de aromáticos presentes en la molécula, ¿sí? Sistemas polinucleares, como se les suele decir en química orgánica, y heteroaromáticos, también son en muchos casos compuestos aromáticos y verifican todas las condiciones que dije en la transparencia previa. Acá tenemos el ejemplo del naftaleno, la famosa naftalina mata larva y polilla, del ropero o el placar de la casa del señor o la dama, el antraceno, el fenantreno, y acá como compuestos heterocíclicos tenemos al indol y al dibenzofurano. Acá les dibujé, para el caso del naftaleno, ¿sí?, las estructuras resonantes que dan cuenta de la estabilización de esta molécula. Acá estaría el movimiento, ¿sí? Este doble enlace puede venir acá, este para acá y este para acá, y llegamos a esta otra estructura, y así sucesivamente. Acá tenemos el ejemplo también de una molécula heteroaromática, como lo es la piridina, ¿sí? Que generalmente, como ven, la piridina es un ciclo de 6, donde un carbono sp2 del anillo bencénico se reemplazó por un nitrógeno. Acá tenemos un diseño un poco artístico de la molécula, donde ponemos de manifiesto los carbonos sp2 y el nitrógeno cuyo hibridización es igual a sp2, por lo tanto da una geometría, como ven acá, plana, triangular, donde el par de electrones no compartidos está contenido en el mismo plano de la molécula. Por ejemplo, en el caso de la piridina, este par de electrones no compartido es lo que le confiere una excelente basicidad en equilibrios ácido-base, ¿sí? Otros ejemplos o heterociclos que también son aromáticos. Tenemos pirrol, el furano, el tiofeno, que se lo suelen denominar heterociclos pi excesivos, son muy reactivos, mucho más reactivos frente a reacciones de sustitución electrofílica aromática que el benceno y benceno con grupos donores de electrones, cuyo
diseños con los pares de electrones y las nubes pi que estos generan, los tienen inmediatamente abajo e involucran 6 electrones pi, en este caso el nitrógeno, para darle aromaticidad a la molécula, por ejemplo, debe ceder el par de electrones para conferir la aromaticidad a este compuesto heterocíclico conocido como pirrol. Y acá tienen 3 ejemplos donde un aminoácido, el triptofano, presenta un residuo aromático heteroaromático en particular, ¿sí? Que es la estructura del heterociclo indol, que está unido al no alfa del aminoácido. Y acá tenemos 2 bases, la adenina y la guanina, que están presentes en el DNA como en el RNA. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, estas moléculas, la adenina y la guanina, que son 2 bases de la familia que se llaman bases púricas y pirimidínicas, presentes en estos compuestos biológicos, el ADN y el ARN, tienen un elevado número de heteroátomos, en estos casos de nitrógeno, como pueden Acá, observarse. Sí, decime, Laura. acá lo que quería decir es que para estos anillos de 5 Sí, miembros, pirrol, furano y tiofeno, se los sí, llama pi excesivos porque hay 6 electrones pi, como vos bien dijiste, 2 de ellos sí. aportados por el heteroátomo, pero Ujú. hay 6 electrones pi, pero 5 miembros en ese anillo. A diferencia del benceno, en donde hay 6 electrones pi para 6 miembros, para un anillo de 6. Entonces, por eso Claro, se lo claro, llama pi excesivos. Hay más electrones pi que átomos formando ese ciclo. claro. Y a eso se Ujú. debe Y, su reactividad alta, mayor. claro, sí, sí, que es mucho Eso, mayor que la del benceno, sí, sí, eso nomás. seguro. Bien, sigo. Entonces pasemos ahora al tema que nos compete, que sería la sustitución electrofílica aromática. Entonces ahí me hice una pregunta que ustedes también deben hacerse. ¿Cómo ocurre esta reacción? Bueno, esta reacción, para presentarla, es la reacción de un compuesto aromático que lo vamos a entender como un nucleófilo, es decir, es una molécula rica en electrones que en presencia de un electrófilo van a reaccionar a dar complejo sigma o ion arenio o un carbocatión aromático o, como se decía antiguamente, un intermediario carbocatiónico de Wheelan, siendo Wheelan un prócer químico que descubrió este carbocatión y lo caracterizó de alguna manera, por el cual lleva el nombre del químico descubridor, digamos así. La sustitución electrofílica aromática es una reacción entonces que ocurre por pasos, no es concertada. El primer paso entonces es la reacción de un nucleófilo frente a un electrófilo para dar este intermediario carbocatiónico que, como ven, le está estabilizado por resonancia. Fíjense cómo migra la carga positiva dentro de estos 5 átomos de carbono, con lo cual esto da cuenta de la estabilización del intermediario. Y una vez formado este intermediario carbocatiónico, una base fortuita presente en el sistema, por ejemplo, podría ser el contraión del electrófilo, va a capturar el protón del intermediario sigma o arenio, para aromatizar la molécula y ahora sí darme el compuesto aromático, pero donde un hidrógeno, por ejemplo, fue convenientemente sustituido por el electrófilo. En este segundo paso, que es un paso rápido, lo que ocurre es una rearomatización de la molécula y por lo tanto esa sería la fuerza impulsora por el cual la reacción es así de rápida. Si comparamos esta etapa elemental, ¿sí?, frente a la primera etapa elemental, que es la, digamos, reacción del nucleófilo con el electrófilo. Esto lo
podemos ver, si quieren, con más ya aditamentos físico-químicos, indicados con mayor propiedad, es decir, donde ponemos de manifiesto la reacción química total. Primer paso, el que es lento, es un proceso endergónico y la molécula pierde la aromaticidad porque con un electrófilo me genera una especie carbocatiónica, ¿sí? Donde un carbono originalmente sp2 pasó a ser un carbono sp3. La presencia de la base en la segunda etapa abstrae el protón para darme, como dijimos, el compuesto sustituido con el electrófilo. Este paso es un paso exergónico y rápido y se restablece la aromaticidad, ¿sí? En este lindo diagrama de energía libre en función de coordenada de reacción, estos dos pasos de reacción quedan muy bien ilustrados. Fíjense que en la primera etapa es la determinante de la reacción, porque la energía libre necesaria para alcanzar este estado de transición que colapsaría el intermediario carbocatiónico es muy grande si lo comparamos con la etapa del segundo paso que finalmente me daría el producto. Esta energía es mayor que cero, ¿sí? Es decir, es un valor positivo, lo cual me estaría indicando que se requiere, digamos, entregarle mucha energía al sistema para poder sobrepasar este máximo. Mientras que en el segundo paso decimos que la reacción es rápida porque la energía de activación necesaria para pasar del carbocatión al producto sustituido final es muy pequeña. Obviamente que en su completitud esta reacción es termodinámicamente factible y exergónica porque el delta G0 para pasar del benceno al benceno sustituido que se mide desde este valor de energía a este valor de energía es negativo, ¿sí? ¿Cuáles son las reacciones que conocemos que involucran el mecanismo de sustitución electrofílica aromática? Las más conocidas son las que están puestas acá, ¿sí? Que son la halogenación, ¿sí? Cloración y bromación, la nitración, la sulfonación, la alquilación de Friedrich-Crafts y la acilación de Friedrich-Crafts, que se pueden llevar a cabo en las condiciones indicadas, ¿sí? En cada una de estas flechas. Por supuesto que hay muchas otras reacciones electrofílicas, pero estas serían las más comunes y las que uno debería conocer como para después poder continuar estudiando la utilidad de esta reacción aromática. ¿Cómo generamos el electrófilo? Porque los ejemplos anteriores utilizamos siempre el término E más como electrófilo, pero sin darle mucho peso al mismo. La manera de generar el electrófilo para estas reacciones que les acabo de mostrar están indicadas en cada uno de estos recuadros. En el caso de la cloración y de la bromación, es suficiente con que se burbujee cloro en un solvente adecuado o se le agregue bromo líquido en presencia de un ácido de Lewis. El ácido de Lewis va a producir la fragmentación heterolítica de la unión cloro-cloro o bromo-bromo, y al ser una fragmentación heterolítica me generará entonces el ion cloronio o el ion bromonio y el contraión aniónico que estabilizaría la carga positiva, ¿no? Como si fuera una sal. El electrófilo entonces me daría el clorobenceno y el bromobenceno. En el caso del yodo ya se requiere involucrar una reacción de óxido-reducción. Entonces, partiendo de yodo, que ustedes lo conocen, es un sólido color violeta que sublima fácilmente si lo calentamos, el yodo en presencia de ácido nítrico y con una gotita de sulfúrico concentrado, se activa la reacción redox y el yodo se oxida a ion iodonio. La otra manera de hacerlo es, por ejemplo, utilizando sales de cobre. Por ejemplo, acetato de cobre con sulfato cúprico,
¿sí? Acetato cúprico y sulfato cúprico, que se lo conoce como el reactivo de Olach para las iodaciones, por ejemplo. Y nuevamente el yodo pasa al iodonio y el cúprico se reduce a cuproso. Lo que ocurre es que si esta reacción redox la llevamos a cabo en presencia de un compuesto aromático como benceno, obtenemos el yodo benceno como producto. Nitración consiste en la adhesión del ácido nítrico para dar el electrófilo que es el ion nitronio, estabilizado como sulfato ácido. En el caso de la sulfonación no necesito generar ningún electrófilo, ya viene en la botella del ácido sulfúrico fumante. Fumante quiere decir que el ácido sulfúrico tiene un ligero exceso significativo de trióxido de azufre y por lo tanto este es el verdadero electrófilo que me termina dando el ácido, en este caso benzensulfónico. En la reacción de acilación de Friedrich-Crafts se suele utilizar un halogenuro de ácido o bien podemos utilizar un anhídrido de un ácido carboxílico en presencia de un ácido de Lewis, el cual me produce la fragmentación heterolítica carbono sp2 del carbonilo halógeno, si fuera un cloruro, por ejemplo, para darme el ion acilio, que está estabilizado por resonancia, y esta reacción de acilación de Friedrich-Crafts me permite obtener cetonas en un solo paso, en este caso un alquilfenilcetona. La alquilación de Friedrich-Crafts involucra el uso de halogenuros de alquilo en presencia de un ácido de Lewis, también en este caso el carbono sp3. Ahora se fragmenta, ¿no?, la unión carbono sp3 halógeno heterolíticamente para darme el carbocatión, y el resultado final sería la obtención de un arilo o de un anillo bencénico alquilado. Con respecto a esta última reacción, ¿sí?, por ejemplo, tenemos algunas variantes que podemos sumarle, además de la que acabamos de decir, ¿no?, donde uno usa un anhídrido de alquilo en presencia de un ácido de Lewis. Si yo utilizo, por ejemplo, un alqueno alifático o un alqueno cíclico, como el ciclohexeno, en presencia de ácido fluorhídrico o de un ácido concentrado tipo, o sea, fuerte, quiero decir, como sulfúrico concentrado o ácido perclórico al 70%, por supuesto una gotita, ¿no?, porque si no volaría el balón, lo que sucede es que in situ se generan estos dos carbocationes, ¿sí?, el catión isopropilo y el catión ciclohexilo, siendo estos los dos electrófilos que en presencia del anillo aromático, ¿sí?, me terminarían dando el isopropilbenceno o cumeno con un 84% de rendimiento, o bien en el caso del ciclohexeno se obtendría el ciclohexilbenceno en un 62% de rendimiento. ¿Sí? Otra forma de generar este carbocatión sería tratando al ciclohexano con trifluoruro de boro, que es un excelente ácido de Lewis, en el cual me generaría como intermediario de alguna forma ciclohexil carbocatión, que es, siendo un excelente electrón, me terminaría dando como producto final el ciclohexilbenceno en un 56%. Como pueden observar acá, no solo uno utiliza un halogenuro de alquilo en presencia de un ácido de Lewis, sino que puede utilizar un alqueno o un alcohol para generar el electrófilo. Quiero decir algo. La reacción de... Sí. Quiero decir algo, volví atrás. Sí, vuelvo para atrás. No, que estas reacciones son muy, muy antiguas. Son realmente muy Sí. clásicas, muy antiguas. Hoy en día por ahí hay otros métodos para hacer las mismas transformaciones, porque fíjense que son todas condiciones muy fuertes, ácidos concentrados, como dijo Sergio, ácido fluorhídrico, Sí. ¿no? Un ácido de Lewis que tiene que estar bien activo, condiciones anhidras, porque si no el agua reacciona rápidamente con el ácido de Lewis y ese ácido de Lewis ya no es más reactivo.
pero realmente son reacciones Claro, muy clásicas, de mucho, que hacen sí, 150 años, como dijo Sergio, que se conocen, claro, más o menos, sí, 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 claro. y bueno, todavía se siguen, por supuesto, usando, y conceptualmente son Sí. muy ricas, A porque, veces cuando conviene y alguien quiere hacer algo rápido, sí, claro, son reacciones muy probadas, que dan bien, ¿no? claro, sí, sí, basta Y, mezclar A con B y le agregas una gotita de ácido, lo dejas en un balón o a baño María y al día siguiente tenés el compuesto. bueno, nada, eso, que hoy por ahí hay otras maneras de hacer eso, de hacer estas transformaciones, pero Sí, que bueno, más elegante si querés. Ujú. conceptualmente estas reacciones ilustran todo lo del mecanismo, todos digamos, los detalles respecto del mecanismo que acaba de explicar Sergio, Ujú. y bueno, son conceptualmente muy, muy importantes, porque ahí hay una Sí, reacción sí, entre un sí. nucleófilo y un electrófilo, ¿no? Que es un Y un principio electrófilo. básico en química orgánica. Ya cuando veamos la clase de mecanismos genéricos, vamos a profundizar en esto. Listo, nada más. Claro. Ok, sigo entonces. Con respecto a la alquilación de Friedrich Krafft, más o menos exactamente, esta reacción presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del halogenuro de alquilo que uno utilice, estos generarían obviamente el carbocatión correspondiente, pero que muchas veces pueden presentar reordenamientos de tipos signatrópicos. Por ejemplo, acá tenemos el bromuro de N-butilo con un ácido de Lewis. Se produce la fragmentación del carbono sp3 bromo para darme el carbocatión, ¿sí?, primario. Pero sucede que este carbocatión primario se va a reordenar por migración 1,2 del hidruro desde el carbono secundario al carbono primario, y entonces lo que me genera es el carbocatión secundario, mucho más estable que el primario. ¿Por qué? Porque por efecto de hiperconjugación tiene un metilo y un etilo que ceden electrones y estabilizan al carbocatión, a diferencia de este carbocatión primario que solamente presenta un grupo N-propilo, que por hiperconjugación estabilizaría más pobremente al carbocatión. En consecuencia, o corolario de esta limitación de la alquilación de Friedrich Krafft, es que uno obtendría una mezcla de el anillo aromático donde se le incorporó la cadena lineal primaria o bien el producto secundario. Y si observamos el rendimiento de esta reacción de sustitución electrofílica aromática, el producto que prevalece es el sec-butilbenceno en un casi 70% de rendimiento. Es decir, que si uno originalmente quería, digamos, obtener el N-butilbenceno como producto, bueno, los anoticio que no por este mecanismo o esta secuencia vamos a poder satisfactoriamente obtener como producto mayoritario o único a el N-butilbenceno. Deberíamos utilizar otra estrategia, por ejemplo, la acilación de Friedrich Krafft y posterior reducción de Clemensen. Los, ¿Sí? Eso los, podría ser un... Sí, los reordenamientos, también llamados decime. transposiciones, los reordenamientos Sí, o transposiciones implican que se rompe un enlace. Usualmente el ejemplo más simple es entender que se rompe un enlace carbono-hidrógeno y que ese hidrógeno migra a su carbono sí. vecino con sus electrones para establecer la unión ahí. Y la fuerza impulsora de esa transposición, de esa migración de ese hidruro, es la formación del carbocatión secundario, que es más estable que el carbocatión primario del cual provenía la cosa. Claro, Son sí. muy frecuentes los reordenamientos, las transposiciones de los carbocationes, son algo que ocurren y ocurren y ocurren, que uno no puede tener control sobre Con eso. mucha eficiencia, además, ¿no? No puede uno Sí, tener sí. control sobre eso porque la termodinámica controla eso, es decir, el carbocatión secundario Claro, es sí. más estable que el primario.
Y bueno, nada, cuando uno claro. hace estas reacciones de alquilación de Friedel y Kraft, las tiene que tener muy presentes. Muy presentes, claro, no partir de halogenuros primarios porque les va a dar el producto reordenado. Otra característica o limitación que tiene que no funciona cuando tenemos sistemas aromáticos con sustituyentes que son grupos atractores de electrones por efecto inductivo o por efecto de resonancia, como por ejemplo un sílico o por ejemplo el grupo nitro, ¿sí? A diferencia de la anilina, ¿sí? Que es un excelente donor de electrones, pero como es un excelente donor de electrones muy fuerte, lo que suele favorecer el uso de ese tipo de compuestos es la polialquilación, que también ese es un problema que presenta las reacciones de alquilación de Friedel y Kraft, ¿sí? Veamos ahora un poco el efecto del sustituyente sobre la reacción de sustitución electrofílica aromática. Como recién les acabo de introducir en la transparencia anterior, existen en química orgánica una serie de grupos funcionales que los podemos clasificar en grupos donores de electrones o grupos atractores de electrones. Donores de electrones quieren decir que estos grupos funcionales tienen electrones que se pueden ser por efecto inductivo y por efecto resonante al anillo, como lo estaría indicando este diseño, donde la letra Q sería el grupo funcional y la flecha me está diciendo que cede electrones al anillo, con lo cual lo enriquece, y en consecuencia, cuando ocurre la sustitución electrofílica aromática y este nucleófilo, que ahora es un rico nucleófilo porque tiene un grupo de honor de electrones, reacciona con el electrófilo para darme este estado de transición que va a estar muy estabilizado y colapsa a el ion arenio, también muy estabilizado. Y uno esperaría que en estas condiciones esta reacción sea rápida. ¿Rápida contra quién? Porque cuando uno dice rápido o lento, compara. Si comparamos esta reacción, pero partiendo de un anillo aromático que tiene un grupo atractor de electrones, es decir, un grupo que desestabiliza el estado de transición de esta reacción, ¿sí? Elemental, de este paso elemental. En este caso, el anillo, al tener un grupo que atrae electrones, lo hace menos nucleofílico y por lo tanto le va a costar más alcanzar este estado de transición que luego colapsaría para darme el arenio convenientemente sustituido con este Q y la entrada del electrófilo, pero por ser un grupo atractor de electrones, este estaría menos estabilizado y uno concluye u observaría experimentalmente que esta reacción es más lenta que la reacción precedente. Es decir, que entonces uno tendría que tener en cuenta la naturaleza de sustituyente que ya puede estar unido al anillo aromático. Esto lo podemos observar, o tal vez le pueda llegar a quedar a ustedes más claro, si realizamos esta comparación en un diagrama de energía libre en función de la coordenada de reacción. En este caso tenemos el ejemplo de un grupo atractor de electrones y como les dije, un grupo atractor de electrones hace de que este estado para alcanzar este estado de transición, que colapsaría en el carbocatión que estaría desestabilizado, requiere una energía mucho mayor que si el nucleófilo de partida, es decir, mi areno sustituido con un donor de electrones, un mejor nucleófilo, va a alcanzar este estado de transición estabilizado por resonancia debido a que tiene una menor energía que el caso de un grupo atractor de electrones. Es decir, conceptualmente también me describe y me permite llegar a la misma conclusión de lo que dijimos en la transparencia anterior. Una evidencia experimental de esto es, por ejemplo, los datos que
están presentados en esta tabla. Generalmente, cuando uno se encuentra frente a una tabla, ya sea leyendo un libro o los datos que yo les pueda poner en un problema de química orgánica del nivel 3 en el intercolegial zonal o en el nacional, hay que analizarlo, porque para algo están los datos, ¿sí? Entonces, lo primero que observamos de esta tabla, ¿cómo? Me encantó, Sergio. Vamos a prestar mucha atención a ver cómo Claro, hay que analiza la analizarlo, tabla. ¿no? Claro, es decir, lo primero que observamos acá es que tenemos dos anillos aromáticos que van a ser mis nucleófilos y que estos dos nucleófilos van a reaccionar con el nitrosilo, porque estamos analizando la reacción de nitración de estos dos compuestos aromáticos, ¿sí? Entonces, lo que acá observo es que tengo un grupo donor de electrones, el grupo metilo por efecto hiperconjugativo cede electrones al anillo, lo hace más nucleofílico, y observamos que la velocidad relativa respecto de la reacción de nitración del benceno, ¿sí? Entonces acá tenemos un concepto que les tiene que quedar claro. Velocidad relativa quiere decir que yo tomé la reacción de nitración del anillo bencénico, que no tiene ningún sustituyente, y defino arbitrariamente que esa velocidad es igual a 1 y las otras que mido la hago relativa a esta reacción. Veo que el tolueno es 25 veces más veloz su reacción de nitración que la del benceno. Mientras que cuando tengo un grupo atractor de electrones, la velocidad relativa es de 2,5 por 10 a la menos 5, o sea que es igual a 0,000025, o sea, es muy, muy chiquitita, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que estoy observando es que las velocidades son totalmente diferentes dependiendo del sustituyente que está directamente unido al anillo bencénico. Y por otro lado, los datos de los porcentajes también me está dando información. ¿Y cuál es la información o lo que hay que analizar? Lo que yo marqué en color rojo para ayudarlos y orientarlos. ¿Qué es? Que cuando este compuesto, el tolueno, reacciona con el nitrosilo, que es mi electrófilo, se obtiene un 63% nitro y un 34% del paranitro tolueno. Es decir, hay una regioquímica, es decir, obtengo dos compuestos, ¿sí? Como productos de la sustitución de electrofílica aromática. Cuando la reacción la llevamos a cabo, con el trifluorometilbenceno, se obtiene un 91% del producto donde el grupo nitro entra en la posición meta del anillo aromático. Dado un sustituyente presente en un núcleo, decimos que esto no ipso, que quiere decir que ahí está el sustituyente directamente unido. El que está inmediatamente vecinal es el carbono orto, este es el carbono meta y este es el carbono para, ¿sí? Entonces, en la tabla orto, meta y para hace referencia a la entrada del electrófilo en esta posición, en esta posición o en esta posición. Fíjense que para el caso del tolueno, la entrada del nitrosilo es prácticamente despreciable, mientras que en el caso del trifluorometilbenceno, los que son despreciables es la formación de los regioisómeros orto y para, siendo el producto mayoritario el meta. ¿Puedo Como decir algo? conclusión entonces de esta tabla, podemos decir que grupos donores de electrones, ¿sí? Aceleran la reacción, que era lo que antes decíamos en términos general, acá lo verificamos cuantitativamente a través del valor de la velocidad relativa, y grupos atractores de electrones hacen que la reacción sea muy lenta. Por otro lado, la naturaleza del sustituyente me define de alguna manera la distribución de productos, y estos productos se los denominan regioisómeros. ¿Por qué? Porque al poder entrar el electrófilo en tres posiciones distintas, hacen de que yo obtenga tres compuestos posibles, ¿sí? A partir del tolueno o a partir del trifluorometilo. Otra conclusión que podemos sacar de esta regioquímica por la obtención de los regioisómeros es que un anillo aromático activado
se dice que es ortoparadirector. ¿Qué me está diciendo eso? Que cuando los anillos aromáticos sustituidos con grupos donores de electrones me van a dar una regioquímica que me corresponden a una mezcla de los regioisómeros orto y para. Cuando yo tengo un anillo desactivado, este grupo se dice que es metadirector y por lo tanto el producto mayoritario de la reacción va a ser el regioisómero meta. Ahora tendríamos que ver cómo explicamos estos resultados Yo experimentales, quería decir en algo. particular sí, lo relacionado a la regioquímica. Decime, Linda. Yo quería decir que los resultados experimentales, no hay que pelearse con los resultados experimentales. No, no, claro, no, La no, de ninguna química, manera. la química es una ciencia experimental y los resultados experimentales son los resultados experimentales, son esos. Son esos. Uno hace la Claro. reacción y mide esa Ujú. velocidad y obtiene esos productos, ¿no? Entonces, primera cosa que uno tiene que tener en claro cuando ve una tabla es que son resultados experimentales y que los resultados son los que son, no los que Claro, uno considera que deben ser o no, o productos de la imaginación de claro. uno. O No, deberían ser, o me parece que deberían ser. no, claro, los resultados experimentales son lo que son. El problema que tenemos los Claro, químicos es que queremos explicar por qué son esos los sí, resultados que obtuvimos. Entonces ahora claro. Sergio seguramente va a pasar a la explicación, pero para mí es muy importante que todos tengamos en claro que no hay que pelear con los resultados experimentales. Uno hace el experimento y obtiene ese resultado, fin. Entonces, el tema que tenemos los químicos es, bueno, ahora tratemos de explicar por qué pasa esto. Listo. Exactamente. Entonces, la manera de explicar estos resultados experimentales es justamente apelar a algunos conceptos conocidos como efectos electrónicos, que los podemos dividir en efecto inductivo y efecto de resonancia. Efecto inductivo, leamos lo que puse acá en la transparencia. Debido a la electronegatividad intrínseca de los átomos y la polaridad de los enlaces sigma en grupos funcionales. Una frase recontra difícil de entender, pero fácil en realidad, si uno presta atención a los dibujos. Fíjense en este caso, donde yo acá tengo, por ejemplo, qué sé yo, un grupo genérico y con la flecha en rojo. Lo que estoy diciendo es que como X tiene una diferente electronegatividad y que es mucho mayor a la que corresponde al carbono ipso, donde este está anotado, yo genero un dipolo, ¿sí? En este sentido. Y esto hace de que esta unión esté polarizada y entonces por efecto inductivo, los electrones de la nube pi, ¿sí?, van a ir en el sentido de este dipolo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de una cetona, donde este grupo también es un grupo atractor de electrones. Un grupo nitrilo, ¿sí? El grupo nitro, que tiene un ion nitronio, que sería la unión nitrógeno-oxígeno doble enlace, que sería aquel que por efecto inductivo es atractor de electrones. El ejemplo anterior, el trifluorometil, ¿no? Considerando que a su vez el flúor es mucho más electronegativo que este carbono, ¿sí? Mientras que el efecto de resonancia, ¿sí?, es la capacidad de donar o atraer electrones, ¿sí?, por superposición de un orbital P del anillo aromático con otro orbital P del sustituyente o con orbitales que contengan pares de electrones compartidos, no compartidos, perdón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estructura genérica donde está Y y X, pueden ser estas combinaciones, ¿sí?, que son entonces grupos atractores de electrones por los dos efectos. El efecto inductivo
como lo vimos acá arriba, es decir, porque hay un dipolo en el cual esto hace de que debido a que la unión está polarizada, toma electrones del anillo, y por resonancia. ¿Por qué? Porque este átomo I, por ejemplo, va a tener un orbital que puede solaparse con el anillo aromático, y entonces estos electrones, conjugación, o mejor dicho, extensión de la conjugación, pueden pasar a este grupo funcional genérico y en consecuencia desactivarme el anillo. ¿Qué quiere decir que desactivo el anillo? Que lo hago menos nucleofílico frente a la sustitución electrofílica aromática. En el caso de los grupos donores de electrones, yo tengo orbitales con pares de electrones no compartidos, como en el caso del oxígeno, el nitrógeno e incluso el halógeno, que después veremos su ejemplo, en el cual estos electrones se pueden ceder por solapamiento del par de electrones con los orbitales P del anillo aromático, y ese solapamiento, que se lo conoce como extensión de la conjugación, se ceden al anillo y me aumenta la nucleofilia frente a la reacción de sustitución electrofílica aromática. Entonces, decimos que grupos de este tipo serían grupos donores de electrones, ¿sí? Mientras que grupos que presentan en su estructura carbonilos, nitrosilos y tionilos, en general, serían grupos de tipo atractores de electrones. Entonces, lo que tenemos que ver ahora, en términos generales, es que, sabiendo que un grupo funcional entonces puede ceder electrones o tomar electrones por resonancia, y generalmente por efecto inductivo tomar electrones y desactivar mi anillo aromático, es decir, hacerlo más o menos nucleofílico, tendríamos que ver ahora estos grupos, ¿sí?, estos sustituyentes, cómo estabilizarían o no el intermediario carbocatiónico de acuerdo a una reacción genérica, como en esta transparencia, donde el electrófilo va a entrar en posición orto, en posición meta o en posición para. Acá tenemos el electrófilo que entró en posición orto, que me genera este intermediario carbocatiónico, que como ya vimos precedentemente, este carbocatión va a estar estabilizado por resonancia. Este doble enlace puede venir acá y generarme el carbocatión en esta posición, y luego este doble enlace puede venir acá, y este carbocatión iría sobre el carbono ipso que contiene a mi grupo, ¿sí?, que estaba desde el principio en el compuesto aromático. Y en este caso, esta estructura resonante me va a dar cuenta, ¿sí?, de que cuando la carga positiva está en este átomo ipso, donde está el grupo G, la naturaleza del grupo G me va a afectar significativamente esta estructura resonante, favoreciéndola o desfavoreciéndola. Y como dijimos que las estructuras resonantes son en promedio lo que representaría a el ion arenio o carbocatión o intermediario complejo sigma, bueno, la presencia de ese grupo G le va a conferir una mayor o menor afectación, ¿sí?, a este carbocatión, y lo mismo sucede si yo hago la entrada del electrófilo en posición para. Acá tengo la carga positiva, que puede migrar al carbono ipso, como en este caso, y que luego puede migrar a esta otra posición ortoprima. Nuevamente, este intermediario carbocatiónico va a mostrar de alguna manera el efecto directo del grupo G. Cuando el electrófilo entra en posición meta, podemos observar que la carga positiva nunca se ubica en el carbono ipso, donde estaría el grupo, con lo cual la afección que podría llegar a producir este grupo sobre el intermediario carbocatiónico con la entrada del electrófilo en posición meta, no sería tan significativo como cuando ocurre en posición orto y para. Teniendo entonces conceptualmente esta idea, veamos entonces cómo sería la reacción si nosotros llevamos a cabo la sustitución electrofílica aromática
aromática a partir de un anillo aromático que presenta un grupo G donor de electrones, como un hidroxilo, un éter, un amino, dialquilamino, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder entonces justificar y terminar de decir, como habíamos dicho originalmente en la tabla, a partir de los datos experimentales, que los grupos activantes son orto y para directores, lo que es necesario es plantear las tres posibilidades: que el electrófilo entre en posición orto, que el electrófilo entre en posición meta o que el electrófilo entre en posición para. Dibujar las estructuras resonantes, y lo que observamos, por ejemplo, para el caso de la posición, la entrada del electrófilo en posición orto, es que la carga positiva, ubicándose en el carbono ipso que tiene el grupo donor de electrones, le confiere la existencia de una cuarta estructura resonante, donde el par de electrones no compartidos se solapa, ¿sí?, con este orbital P, que no tiene electrones, dando de esta manera un intermediario oxonio. Lo que estoy diciendo con esto es que el par de electrones se cede al anillo y me estabiliza el carbocatión intermediario. De la misma manera, si el electrófilo entró en posición para, vemos que tenemos las tres estructuras formales, ¿no?, canónicas del carbocatión, y en particular esta estructura otra vez tiene la carga positiva en el carbono ipso, donde está el grupo hidroxilo, dándome ahora esta estructura semiquinónica. Ambas estructuras canónicas son muy estables. ¿Frente a quién? Frente a la entrada del electrófilo en posición meta. En este caso, si analizamos las tres estructuras resonantes posibles, vemos, como dijimos recién, que la carga positiva nunca se ubica en la posición ipso del grupo hidroxilo, con lo cual la entrada del electrófilo en posición meta nunca me va a dar la cuarta estructura resonante o estructura catónica que da cuenta de la alta estabilización del complejo sigmonareño o intermediario de Wieland. Entonces, estas estructuras resonantes me están de alguna manera explicando lo que decíamos en este caso, ¿sí?, en términos generales, que cuando el grupo es un grupo donor de electrones, la afección es tan significativa que me hace que al estabilizar el intermediario de Wieland la reacción sea rápida, y por lo tanto los regioisómeros que yo voy a obtener van a ser el regioisómero orto y el regioisómero para, obviamente continuando en la segunda etapa de la reacción. Estas estructuras canónicas, vuelvo otra vez para las transparencias de atrás, me explicarían por qué el tolueno entonces me da el regioisómero orto y el regioisómero para, pero me da casi nada del regioisómero meta. Y la justificación de esta regioquímica es que el anillo está activado y entonces el intermediario carbocatiónico va a estar altamente estabilizado si entra en posición y en posición para, pero no va a tener una estabilización adicional si entra en posición meta. Por lo tanto, el producto se obtiene con un rendimiento muy, muy bajo, ¿sí? Entonces, acá estamos, digamos, verificando con estructuras resonantes la regioquímica asociada a la reacción de nitración del tolueno. Pasemos ahora a otros grupos que son donores de electrones un poquitito más suave, o como diría yo en mi término jocoso, un poquito más cool. Entonces tenemos, por ejemplo, el grupo alquilo, el grupo arilo. Son activantes débiles, orto y para. Y, como dijimos antes, un grupo alquilo es un activante por efecto inductivo y por efecto hiperconjugativo. Cede electrones a el intermediario carbocatiónico, por ejemplo, para el caso hipotético en que el electrófilo entró en posición para
respecto del metilo. Entonces, ¿cómo es la hiperconjugación? ¿Qué quiere decir? Que la hiperconjugación de un grupo alquilo me estabiliza de esta manera el carbocatión. Y eso es fácil de verlo si hacemos el diseño de esta estructura de esta manera, ¿no? Donde en este orbital yo tendría la carga positiva, este es el carbono ipso, este es el grupo metilo, y acá habría una unión carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, este orbital sigma carbono-hidrógeno se va a solapar con este orbital P del anillo aromático y en consecuencia el grupo metilo como tal le transfiere le permite, le cede electrones de esta unión del orbital molecular al anillo. Si yo tengo un carbocatión, también eso se va a ver favorecido y por lo tanto este orbital ¿sí? Va de alguna manera a solaparse con el orbital vacío, confiriéndole la estabilización necesaria para que un grupo alquilo, por ejemplo, sea un activante débil y orientador orto y para. En el caso de un sistema aromático, también, es decir, el anillo aromático, que en este caso este anillo es el sustituyente de este anillo que está dibujado como intermediario de Wheeland o intermediario carbocatiónico, fíjense la entrada del electrófilo en posición para, esta carga positiva va a estar altamente estabilizada porque si este anillo, el plano es igual al plano que contiene a este arenio, los orbitales P de estos carbonos se van a solapar eficientemente con este orbital vacío de la que tiene la carga positiva del arenio intermediario, y es como que esta carga más ahora pasa a otro anillo, tal cual está indicado de esta manera. Este efecto conjugativo le confiere una estabilización al intermediario de Wheeland. ¿Puedo ¿Sí? decir algo? Claro, querida. Sí. ¿Puedo decir algo? El efecto de hiperconjugación es un efecto bastante difícil de entender y está bien que Sí. lo hayas mencionado acá porque la primera intuición que tenemos es equipararlo al efecto inductivo y hay una sutil diferencia, tal como vos lo explicaste, ¿no? Y tiene que ver con la cesión de la densidad electrónica del enlace carbono-hidrógeno de manera parcial hacia la posición que es deficiente, ¿no? Por solapamiento lateral, que no es tan eficiente como un solapamiento lateral de dos orbitales P, porque ahí hay un orbital P y un orbital Claro. un orbital de enlace Sí, sí. SP3S, un enlace sigma, ¿no? Entonces, Un enlace sigma, y este es el orbital P que vos decís. claro, no están paralelos, No, como sabemos que tienen que estar los orbitales P para que haya un buen solapamiento lateral. Está medio alejado de ese paralelo. claro. Pero bueno, de todas maneras existe, y esa es la base de la explicación del efecto de hiperconjugación, que da mucha tela para cortar. Está bien que los chicos y las chicas ahora tengan una idea de qué significa, probablemente no lo entiendan en este momento, no importa, que quede la semillita ahí puesta, Sí. en algún momento lo van a entender si siguen estudiando química, pero bueno, el efecto verdadero de Sí. estabilización es el efecto por hiperconjugación. Claro, que es Eso, ¿no? Es decir, sí, el sí, sí, solapamiento de esta unión sigma, ¿sí? lateral, Carbono-hidrógeno, acá el hidrógeno no está puesto para no mamarrachar mucho el dibujo, pero ojo que acá hay un hidrógeno, porque esto es un grupo metilo, es esta unión sigma, la unión orbital molecular, que se solapa, ¿sí? Con el orbital P, que para el caso del carbocat estaría vacío. Esa exacto, es la idea del efecto hiperconjugativo, así ¿sí? es, Que así tienen es. los distintos grupos alquilo, ¿sí? Que puede ser primario lineal, secundario, terciario, no, un terbutilo, un metilo, un etilo, un isopropilo, todos tienen este efecto activante, ¿sí?
y se exacto. ve y se debe justamente al efecto hiperconjugativo. No, yo ¿Sí? solo quería referirme a que es un efecto que es un poco, que cuesta un poco entenderlo, Sí, y que, bueno, pero que sí tienen ellos la posibilidad de saber que se llama así, que existe este efecto. Con el tiempo lo van a ir entendiendo. claro. La primera vez que todo el mundo, Sí, nosotros sí. incluidos, vimos el efecto de hiperconjugación, les puedo jurar que no lo entendía. No, Pero bueno, sí, no, cuando era chiquitito, o sea, cuando era, varios siglos atrás, claro, cuando cursé Orgánica 1. a mí me costó Sí, sí, era entenderlo. una cosa, una nebulosa oscura. Bueno, pero finalmente lo van a entender. Claro, sí, sí. Listo. Sí, seguro, seguro. Dale, sigo. Entonces, llegamos hasta acá de la estabilización. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo tengo desactivantes y decimos entonces que estos son metadirectores, como en la transparencia que mostré del trifluorometilbenceno, en el cual, trifluorometilbenceno, en el cual obtenía un 91% del regio isómero meta? Si hacemos el mismo razonamiento de antes, uno tiene que escribir y plantearse en el papel la entrada, la posibilidad de la entrada del electrófilo en posición orto, meta y para, ya sea el sustituyente o grupo G, donor o atractor de electrones, plantear las estructuras resonantes y luego analizar el efecto del sustituyente G sobre el carbocatión formado. Entonces, por ejemplo, para el caso de la entrada del electrófilo en posición orto o en posición para, fíjense qué lindas que me salieron estas estructuras resonantes y vemos que el carbocatión en algún momento me va a caer en el carbono ipso donde está el grupo nitro. Y lo mismo va a suceder en las estructuras canónicas correspondientes a la entrada del electrófilo en posición para, como por ejemplo esta de acá, donde la carga positiva está ubicada en el carbono ipso que tiene a su vez el grupo nitro. Estas dos estructuras canónicas son muy inestables. ¿Por qué? Porque el grupo nitro, que es un grupo atractor de electrones, ¿sí? Tiene un dipolo permanente, ¿sí? Con una carga positiva, en el cual se ha generado en el carbono ipso vecinal a este nitrógeno una nueva carga positiva en el complejo sigma, o intermediario de Wheeler o intermediario carbocatiónico. Y ustedes saben que dos bornes con carga positiva se repelen, lo mismo que dos bornes con carga negativa. Los que sí se asocian es un borne con una carga positiva y una carga negativa. En consecuencia, este grupo nitro va a desfavorecer completamente a esta estructura resonante y por lo tanto su contribución en las estructuras resonantes hacen que me permitan concluir entonces que la entrada del electrófilo en posición orto y en posición para no está favorecida. Mientras que cuando el electrófilo entra en posición meta, vemos de vuelta que la carga positiva se desarrolla en el sistema aromático, pero nunca esta carga positiva se va a ubicar en el carbono ipso. En consecuencia, estas tres estructuras resonantes no adolecen del la presencia del grupo nitro que afecte directamente a la carga positiva y por lo tanto al no tener estas estructuras canónicas inestables hacen de que la entrada del electrófilo en la posición meta esté altamente favorecida. Por eso, en el ejemplo de la tabla de los datos experimentales del trifluorometilbenceno, el regio isómero meta se obtenía con un 91% de rendimiento. Y entonces decimos que los grupos desactivantes por efecto inductivo y resonante, como los grupos, algunos de ellos indicados acá, son metadirectores. ¿Sí? Esto sería entonces conceptualmente lo que nos quiere decir esta transparencia. Ahora tenemos un nuevo dolor de cabeza que vamos a tener que analizar en base a esta linda tabla.
en el cual los grupos halogenados, como el cloro, bromo y el yodo, ¿no? Los halógenos, son desactivantes, pero nos encontramos con la sorpresa que son ortoparadirectores. La tabla esta me está mostrando que a medida que bajamos a lo largo del grupo, es decir, pasamos del flúor al yodo, la proporción va cambiando. ¿Sí? Fíjense que para el caso del flúor es 88:12 y para el caso del yodo es 60:40, 60:38. Y esto se debe a que el efecto inductivo atractor de electrones de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, saben que el efecto inductivo disminuye con la distancia. Es mucho mayor en posición orto, va a ser un poco menor en posición para y casi muy poquitito en posición meta, perdón, y casi muy poquitito en posición para. Por eso el color de la flecha, ¿no? Que muestran la intensidad del efecto inductivo, además de decirme que son ortipara. El hecho de esta transparencia es que para el flúor, que es muy electronegativo, digamos, la entrada del electrófilo en posición orto va a estar muy desfavorecido porque el efecto inductivo, ¿sí?, va a hacer que este centro no esté tan disponible para que el electrófilo se una, a diferencia de esta posición para, que está mucho más alejada del halógeno. En el caso del yodo, que es menos electronegativo, fíjense que el balance cambia de 60 a casi 60-40, o 3:2, en el cual me está diciendo que sí, la posición para sigue siendo la más favorecida y la posición orto empieza a tener mayor sustento debido a que la electronegatividad del yodo no es así tan difícil. Otro dato experimental está puesto en esta ecuación, ¿sí?, donde abajo se indican los rendimientos. Observemos que cuando se parte del clorobenceno y se lo quiere nitrar con ácido nítrico en nitrometano, se obtiene el registrómero orto-nitroclorobenceno, un 30% casi, y el para-nitroclorobenceno en un 70% casi, y mientras que la entrada del electrófilo en posición meta es prácticamente nula. Entonces uno dice, o yo estoy mareado o a este punto yo no entendí nada, porque si estamos diciendo que el halógeno es un grupo desactivante por efecto inductivo debido a su electronegatividad, ¿cómo puede ser que experimentalmente yo obtenga como regioisómeros el orto y el para, que no correspondería para un grupo desactivante? Acá Entonces, la vale, manera, ¿cómo? acá vale eso que dijimos de no pelear con el resultado Con experimental. los datos experimentales, claro. Por eso yo traté de ponerle datos verdaderos para entender que a veces los libros de química orgánica no lo suelen hacer. Entonces, fijémonos, ¿cómo explicamos la regioquímica? Bueno, la red química la podemos explicar si consideramos que los halógenos tienen un par de electrones que los pueden ceder por resonancia al anillo aromático, ¿sí? Y por lo tanto lo pueden hacer de la misma manera si yo tengo un carbocatión intermediario. En este caso, les dibujé, para ser más breve, la entrada del electrófilo en orto y la entrada del electrófilo en para. Si movemos la carga positiva, observamos que esta pasa acá y que esta después pasa acá, es decir, que en la entrada en orto vamos a obtener este intermediario carbocatiónico que va a estar nuevamente ubicado en el carbono ipso que tiene el cloro, pero como el cloro a su vez tiene un par de electrones que lo puede ceder por solapamiento con el orbital p vacío, se obtiene esta estructura canónica, ¿sí? Como si fuera un ion cloronio, ¿sí? Fíjense que tiene ahora la carga más que en el cloro. Si hago lo mismo en la entrada del electrófilo en posición para, observamos que en este caso el par de electrones se puede ceder fácilmente y me va a terminar dando esta estructura resonante, o mejor dicho, me va a permitir escribir esta estructura resonante.
quinónica. Y ambas estructuras son dos estructuras canónicas muy, muy estables, que dan cuenta de la alta estabilización por efecto resonante del halógeno sobre el intermediario carbocatiónico, que no se observaría si el electrófilo entrase en posición meta. Entonces, quiero decir algo. claro que no está dibujada acá, No, no pero si importa. ustedes como tarea para el hogar dibujan la entrada del electrófilo en posición meta, van a ver que estas estructuras canónicas no van a poder dibujarla. No. De esta manera, en forma conclusiva, van a poder decir que, si bien los halógenos, por efecto inductivo atractor de electrones, me hace al anillo aromático menos nucleofílico que el anillo, que el benceno, desde el efecto resonante dador de electrones, que es lo que estamos mostrando acá para estos dos intermediarios, prevalece sobre el efecto inductivo y por lo tanto me define o rige la regioquímica de la reacción. Por eso uno dice que los halógenos son grupos atractores de electrones, pero orientadores orto y para, porque prevalece el efecto resonante sobre el efecto inductivo. Claro, lo que quería ¿Sí? decir yo es que acá los dos Sí. efectos están parejos. Claro, no se pueden separar, Laura. No, Eso vos lo sabés igual que yo. no, O sea, no es que un día anda el inductivo y mañana me no, anda el resonante para resolver un problema de la guía. Eso está perfectamente mal. El no, efecto no, no. inductivo y Están, resonante van los dos al mismo tiempo. están operando los dos en todos los Operan. casos. Están operando los dos Claro, puntos sí. al mismo tiempo, todo el tiempo. Lo que ocurre con Claro, los claro. halógenos, el clorobenceno, el bromobenceno, es que la intensidad de esos dos efectos es parecida. Es parecida. Claro. Entonces se contraponen, pero son de intensidad parecida. Entonces por eso entran en este grupo tan particular, en donde los anillos están desactivados, pero sin embargo son ortoparadirectores. Eso no. Orto para directores, claro. Sí, sí, lógico. Sí, sí, no podemos separar los dos fenómenos. Ambos fenómenos, el efecto inductivo, el efecto de resonancia donor de electrones o atractor de electrones, incluso el efecto hiperconjugativo, operan simultáneamente, salvo que, de acuerdo, como dice Laura, a la intensidad de dicho efecto, va a hacer que prevalezca uno sobre el otro y me defina la regioquímica de la reacción. En base entonces a esta justificación, acá tenemos una muy linda tabla en la cual podemos ahora sí, con total soltura, clasificar a los sustituyentes G que pueden estar unidos en un anillo aromático. Entonces hemos aprendido que los grupos tales como formilo, cetona, ciano, amono, nitro, sulfónico, carboxilatos de alquilo, son todos grupos desactivantes metadirectores. También aprendimos que los grupos como dialquilaminas, anilinas, hidroxi, éteres, acetamido, acetatos, alquilos y fenilos son activantes orto y paradirectores. Y recién acabamos de entender por qué los halógenos son desactivantes, deberían pertenecer a esta familia, pero le vamos a poner un color distinto para distinguirlos de esta familia, porque ellos, si bien son desactivantes, son orientadores orto y para. Entonces ahora, habiendo entendido todas las explicaciones previas, cuando uno lo lee en un libro y le muestran una tabla de esta índole, van a entender rápidamente qué es lo que quiere transmitir esta tabla genérica. Y obvio, desde el punto de vista de la reactividad, ¿sí? Yo tengo que el anillo bencénico que esté sustituido con grupos activantes y donores de electrones va a hacer que la sustitución electrofílica aromática sea mucho más rápida que cuando el
anillo aromático tenga grupos atractores de electrones, ¿sí? Que lo vimos antes cuando discutíamos los diagramas de energía libre en función de coordenada de reacción. Veamos ahora algunas reacciones que también podemos realizar, por ejemplo, no son todas, acá tomé este ejemplo, que es la oxidación de cadena lateral, en el cual una cadena lateral, entendiéndose por cadena lateral, por ejemplo, un metilo o un grupo alquilo o un alquenilo, es decir, que tenga presente un doble enlace, incluso un triple enlace, o un grupo carbonilo donde ya este carbono adyacente al anillo está parcialmente oxidado. Si yo lo trato con este reactivo, que es el permanganato de potasio medio básico y calor, y luego, luego de realizar, digamos, el workup lateralizo con medio ácido, se obtiene siempre como producto el ácido benzoico correspondiente. Con lo cual, este tipo de cadenas, ¿sí? Desde la más simple del tolueno hasta tal vez si quieren las más complicadas de una alquilcetona, si yo lo trato con un agente oxidante como el permanganato de potasio, lo que termino obteniendo siempre es el ácido benzoico como producto final. Esto pone de manifiesto dos cosas: que el anillo bencénico, nuevamente, a diferencia de sistemas con dobles enlaces que reaccionan con el permanganato de potasio, no es tan fácilmente oxidable, así como no era tampoco tan fácilmente reducible con hidrógeno platino. Y acá estamos de nuevo, Sergio. Tuvimos Sí, un, hola, ¿qué tal? Evidentemente se nos cortó, ¿sí? tuvimos un problema Una técnico. lástima, sí. Por suerte, bueno, ya estamos casi ya llegando al final. Seguramente los chicos van a poder de alguna Arreglar manera esto. editar y pegar de alguna forma las dos partes, que es lo que va a quedar lamentablemente puesta hacia el final. Lo que podemos hacer era, yo no recuerdo en qué parte había quedado, pero creo que fue En hasta la del oxidación de cadenas benzoico. lateral, Ahí ¿no? está, sí. Sigamos desde ahí. Claro. A ver, ¿dónde lo teníamos? Era esta. Entonces, esta de acá Ahí ya estábamos. la habíamos, claro, esta la habíamos terminado, ¿sí? Empezá hacer un breve resumen. Claro, no, no, lógico, sí, 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 para nuevamente dar el enganche. Esta es una reacción entonces secundaria que no está directamente relacionada con la sustitución electrofílica aromática, pero es una reacción muy útil para que se suele aplicar cuando uno realiza transformaciones sucesivas de reacciones de sustitución electrofílica aromática o requiere algún grupo funcional, como por ejemplo un ácido carboxílico, el cual este grupo como tal es muy difícil de introducirlo en un anillo aromático a través de una sustitución electrofílica aromática, pero sí lo podemos hacer si oxidamos una cadena alifática tan simple como el metilo o la cadena alquílica, alquenílica, un alquino terminal e incluso una alquilcetona donde este carbono está parcialmente oxidado. El tratamiento entonces con permanganato de potasio en medio básico y calor durante 2 horas y media, 3 horas me permite entonces oxidar estas cadenas alifáticas y obtener en un 100% el correspondiente ácido benzoico, que es la manera elegante de introducir este grupo funcional que no se realiza a través de una sustitución electrofílica aromática. Otro dato importante que me está dando esta reacción es la alta estabilidad del anillo aromático, porque en estas condiciones de oxidación tan fuerte, prevalece, ¿sí?, sin oxidarse, a diferencia de las cadenas alquílicas, alquenílicas, alquínicas, etcétera. ¿Sí? Y vamos a seguramente aplicar esta reacción en alguna situación o lo vamos a encontrar en los libros leyéndola. El paso siguiente
es ver ahora, llegando ya hacia el final de la clase, a las aplicaciones de la CEA en síntesis orgánica. Por ejemplo, acá les traje, digamos, dos reacciones donde lo que se quiere hacer es justamente la preparación de los regioisómeros del ácido nitrobenzoico. ¿Cuáles serían los regioisómeros? Bueno, por supuesto, el paranitro, el ortonitro y el metanitro. Como lo muestran estas ecuaciones, es muy difícil que a partir de una sola reacción yo pueda obtenerlos a todos, por todo lo que hemos discutido hasta el momento. La manera elegante de partir, de sustrato de partida para llevar a cabo esta reacción, es partir, por ejemplo, del tolueno, que es un grupo donor de electrones intermedio, medio débil, el cual se lleva a cabo una reacción de nitración. Ven que ahora ya podemos hablar con mayor soltura en una sustitución electrofílica aromática donde involucra la nitración que yo genero por deshidratación del ácido nítrico, el dionitrosilo, y este electrófilo puede entrar en posición para y en posición orto, obteniéndose cada uno de estos regioisómeros con unos porcentajes característicos, siendo el mayoritario el paranitro frente al ortonitro regioisómero. La mezcla va a estar constituida por ambos regioisómeros y aplicando una separación cromatográfica, por ejemplo, una separación por columna de sílica gel con un solvente o mezcla de solvente adecuado, se separa el paranitrotolueno del ortonitrotolueno. Una vez que tengo ambos compuestos separados cromatográficamente, lleva a cabo la reacción precedente, es decir, la oxidación de cadena lateral. ¿Sí? Acá ilustramos su aplicación donde el grupo metilo lo oxidamos a ácido benzoico, obteniéndose en ambos casos, ¿sí? Entonces el ácido paranitrobenzoico y el ortonitrobenzoico. En el caso de la obtención del metanitrobenzoico, fíjense que ahora la estrategia la invertimos. ¿Por qué la invertimos? Porque si yo parto del tolueno y nitro, el regioisómero meta nunca lo voy a obtener, porque como ya discutimos, al ser el grupo metilo un grupo donor de electrones por efecto hiperconjugativo, él es orientador orto y para, el meta no se va a formar nunca. Entonces, lo que vamos a hacer es partir del tolueno, oxidarlo con permanganato de potasio y obtener el ácido benzoico. Y como ya aprendimos, el ácido benzoico es un grupo atractor de electrones y es netamente orientador en posición meta sobre el ácido benzoico. Luego lleva a cabo la sustitución electrofílica aromática, garantizando que la nitración va a ocurrir sobre el carbono meta, y en este caso obtengo entonces el regioisómero, el ácido meta-nitrobenzoico. Entonces, como ven, utilizando una dada secuencia o cambiando el orden de la secuencia y utilizando ya sea la sustitución electrofílica aromática o la oxidación de cadena lateral de anillos aromáticos, que es una reacción propia, una reacción secundaria propia de los compuestos alquilos aromáticos, me permiten entonces obtener esta familia de regioisómeros. Otro ejemplo es la aplicación de grupos protectores, en el cual acá tenemos la secuencia para la obtención de la paranitroanilina y de la ortonitroanilina. Fíjense que las secuencias son totalmente diferentes. Si yo realizase la reacción de nitración directamente sobre la anilina, ¿sí? Sin agregarle un grupo protector, como este es un grupo donor de electrones muy fuerte, yo obtendría la polinitración. Entonces mis productos hubieran sido el 2,4-dinitroanilina, además de oxidarme la anilina, porque el ácido nítrico también es un agente oxidante. Eso es lo que te iba a decir. Claro, claro, sí. Sí, pasa Entonces de voy a empezar a todo. obtener los compuestos diácido y quinínicos y demás. Pasa de Entonces, para todo. evitar, ¿cómo?
que pasa de todo con la anilina en Claro, un sí, sí. medio Además ácido dan y oxidante. polímeros, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando el concepto de grupo protector, yo le disminuyo su capacidad donora de electrones fuerte, agregándole un grupo acetilo, que eso lo podemos resolver fácilmente con cloruro de acetilo en presencia de una base. Entonces, a través de una sustitución nucleofílica seguida de eliminación, obtenemos la acetanilida, que es esta molécula. Ahora, la acetanilida sigue siendo un grupo donor de electrones, pero más suave que la anilina. ¿Por qué? Porque el par de electrones del nitrógeno, que en el caso de la anilina estaba totalmente disponible para reaccionar, para, digamos, cederse al anillo aromático, acá en parte va a estar compartido con el carbonilo, ¿sí? Y en parte con el anillo, con lo cual la activación del anillo va a ser menor que en el caso de la anilina misma. Y al tener la anilina acetilada, evitamos las reacciones no deseadas de oxidación por parte del nítrico, del ácido nítrico. Entonces, la acetanilida, ahora, por lo que acabamos de decir, lo nitramos con la mezcla sulfonítrica y obtenemos la ortonitro y la paranitro. Experimentalmente se obtiene trazas de la ortonitro porque el volumen de este sustituyente hay un efecto estérico que evita que el grupo nitro voluminoso se aproxime a la posición orto, con lo cual este se forma en cantidades de trazas, es decir, en porcentaje por debajo del 0,5% o menos, menor aún, debido a un efecto estérico y no porque la acetanilida no sea orientador orto, ¿sí? Acá aparece el efecto del volumen del electrófilo y el volumen del grupo que me activa el anillo aromático. Luego, aplicando una separación cromatográfica, como en el caso anterior, separo el paranitro de las trazas del ortonitro acetanilida, el paranitro se obtiene en un 90%, y una vez que lo he separado por cromatografía, hidrolizo la acetanilida, ¿sí? Convenientemente, y neutralizo la solución ácida con hidróxido de sodio hasta pH neutro, y ahí obtengo un 85% de la paranitroanilina. Si yo ahora quiero obtener la ortonitroanilina, como en esta reacción dijimos que no lo podía obtener tan fácilmente en esta condición de trabajos, lo que se hace es, digamos, introducir en la molécula el ácido sulfónico, ¿sí? Entonces, el ácido sulfónico, que es un grupo atractor de electrones orientador a meta, y el grupo acetamido, que si bien es voluminoso, pero es un activante de la posición orto, y llevando a cabo la reacción de nitración en las condiciones previas, finalmente lo que se termina obteniendo en este caso es el ortonitro a el grupo acetamido y meta a la posición del ácido sulfónico. En este caso, el ácido sulfónico lo que está haciendo, me está funcionando de grupo bloqueador de la Eso. posición para. Y entonces yo estoy haciendo ingresar forzosamente a el grupo nitro en la posición orto. Y esto se debe a que, como el grupo sulfónico es atractor orientador meta y el grupo acetamido es activante orientador a en posición orto, esta posición pasa a ser más activada de lo que usualmente sería si obtendría un solo sustituyente, y por lo tanto la nitración se torna efectiva y una posterior hidrólisis, debido a que la sulfonación es una reacción reversible, se termina eliminando el ácido sulfónico y se hidroliza el grupo acetamido, obteniéndose en un 60, casi un 60%
en la ornitroanilina. Entonces acá también no solo tenemos grupos protectores, es decir, que podemos cambiar la capacidad donora fuerte de electrones y convertirla en una capacidad donora más sino que también tenemos un grupo funcional que es el ácido sulfúrico que introduce en un anillo aromático el grupo sulfónico que por tratarse de una reacción de tipo reversible, este grupo se puede introducir y se puede sacar en ciertas condiciones experimentales como la indicada en este caso. ¿Sí? Bueno, y estos eran los ejemplos que quería darles de la aplicación de la reacción. Y entonces, para concluir con esta clase sobre compuestos aromáticos y la sustitución electrofílica aromática, queda la siguiente pregunta: ¿qué hemos aprendido hasta ahora sobre los compuestos aromáticos y la reacción de sustitución electrofílica aromática? Lo que aprendimos fue que los compuestos aromáticos y heteroaromáticos se caracterizan por ser moléculas planas, cíclicas con enlaces biconjugados y que verifican la regla de Huckel. Que la reacción de sustitución electrofílica aromática es un proceso por etapas, que un electrófilo reacciona con el núcleo aromático para formar un intermediario carbocatiónico o complejo sigma o ion arenio o intermediario de Wheeland, como lo quieran llamar, siempre hacemos referencia al mismo intermediario de reacción, y acá conocido como intermediario de Wheeland, que fue el prócer que lo descubrió, caracterizó espectroscópicamente de alguna manera. Los sustituyentes presentes en el anillo aromático estabilizan al intermediario carbocatiónico y conducen a la formación de regioisómeros como posibles productos. Recién vimos que sustituyentes donores de electrones son orientadores orto y para, mientras que sustituyentes atractores de electrones son orientadores meta. Y que los halógenos son atractores de electrones y orientadores orto y para, porque prevalece el efecto resonante sobre el efecto inductivo. Y por último, esta reacción es una herramienta versátil en síntesis orgánica y permite introducir grupos funcionales en el anillo aromático y luego transformar estos en otros grupos funcionales útiles, ¿sí? Como vimos antes, que una cadena alifática lo convertíamos en un ácido carboxílico. Bueno, hasta acá creo haberles dado toda la información necesaria como para que puedan entonces abordar y leer de los libros y realizar las ejercitaciones relacionadas con este tema. Me encantó la clase, Sergio. No sé si me ves, no me ves, porque seguimos con los problemas técnicos. No, estás ahora fija, pero bueno, te escucho. Estoy congelada. Claro. Bueno, no, me encantó la clase, muy completa. Me parece que cubriste todos los tópicos importantes, los Sí, puntos creo que importantes sí. de la reacción. Y das un excelente paneo que puede ayudar mucho a los chicos y chicas para que después, digamos, siempre terminamos yendo a algún libro, ¿no? Pero por ahí Claro, no, por supuesto. Sí. estas clases, esta dinámica de la clase grabada por el YouTube es un buen puntapié, digamos, que los ayuda a entender de manera más dinámica el tema, más dinámica Claro. que leer un libro, que por supuesto los mandamos a leer los libros, ¿no? Sí, no, desde ya. Los libros hay que leerlos, pero bueno, los ayudamos con con este videíto, que se hizo un poquito larguito, pero bueno, se puede ir avanzando y uno va a lo importante.